Creía que lo tenía todo bajo control, hasta que ella empezó a mirarme como si yo fuera un estorbo. Eso fue lo primero que pensé aquella noche. Pero para entenderlo, tengo que llevarte un poco atrás. Porque nadie se despierta un día y descubre la traición. La traición se construye en silencio. Elian, 39 años, profesor de historia. Un tipo bueno, de esos que todavía creen que la honestidad es la base de cualquier vida compartida. El hombre que llega antes que todos, que apaga las luces al final del día y que se queda después de clase explicando a un adolescente por qué no debe rendirse. Su sueldo era modesto, sí, pero cuando veía a un alumno entender por fin un concepto, se sentía rico de otra manera. Y luego estaba Linda, 36 años, directora de marketing en una empresa tecnológica que había explotado en 3 años. De viajar en autobús a reuniones locales pasó a subirse a aviones 3 veces por semana, rodearse de inversores y vestir trajes que costaban más que un mes entero del salario de Elian. «Es nuestro futuro», le decía ella, ajustándose el blazer frente al espejo, y él sonreía, porque la amaba, porque creía que seguían siendo un equipo. Ramiro, su hijo de 8 años, era lo único que mantenía a Elian con los pies en la tierra. Cada mañana era un ritual: desayuno preparado, mochila revisada, deberes supervisados, beso en la frente y camino al colegio. Linda no solía estar, ni por la mañana ni por la tarde. Siempre una llamada, siempre un vuelo, siempre un «lo hago por nosotros». Elian lo justificaba todo, porque eso hacen las personas buenas, se rompen un poco para que la familia no lo haga. Pero 6 meses antes de aquella noche, algo cambió. Linda ya no solo estaba ausente. Era como si hubiera levantado un muro invisible. Pasaba horas encerrada en su despacho, en videollamadas que siempre eran privadas. Cuando Elian intentaba conversar, recibía monosílabos, y cuando él expresaba preocupación, Linda respondía con veneno. «Elian, eres inseguro, controlador. No tienes ni idea de lo que es una carrera corporativa seria», soltaba ella, recalcando seria, como si él diera clases en un parque infantil. Ese día él se tragó su orgullo y se convenció de que solo era estrés. ¡Qué ingenuo! Llegó entonces la gala benéfica de la escuela, el evento que Elian esperaba cada año, subasta silenciosa, luces suaves, profesores y padres unidos para apoyar el programa de artes. Él llevaba meses organizándolo todo. Linda había aceptado asistir, aunque lo hizo con la misma energía que alguien obligado a cumplir una condena. Cuando bajó las escaleras aquella noche, Elian se quedó helado. Un vestido de seda azul oscuro, elegante, caro, perfecto. Pero sus ojos tenían la misma calidez que un cristal frío. «No puedo creer que tenga que pasar mi noche con profesores aburridos y padres sin ambiciones», murmuró ella en el coche. Elian fingió no escucharlo. No quería arruinar la noche. No quería admitir lo que ya comenzaba a intuir. El salón de baile estaba precioso. Luz tenue, manteles blancos, arreglos florales que un padre había donado. Todo reflejaba meses de trabajo. Y mientras Elian supervisaba los últimos detalles, Linda revisaba su móvil una y otra vez, como si estuviera esperando algo. O a alguien. Y eso, aunque él aún no lo sabía, sería la primera grieta del terremoto que estaba a punto de destrozarle la vida. Hay traiciones que no duelen. Destrozan. Y aquella noche, Linda decidió arrancarme el alma sin siquiera darse cuenta. La gala avanzaba entre conversaciones amables y música suave, y Elian hacía lo que siempre hacía: sonreír, saludar, presentar a Linda con orgullo, pero cada vez que la miraba, algo dentro de él se encogía. Linda revisaba su móvil como si el mundo ardiera ahí dentro. Sus suspiros eran tan sonoros que varios profesores se giraban. Y el vino. El vino bajaba por su garganta como si quisiera olvidar que estaba allí. A las 9:30, en pleno discurso del director, Linda se inclinó hacia él. «No puedo con esto, Elian. Es un evento de pueblo. No sé cómo soportas esta mediocridad». Elian tragó saliva. «Linda, solo finge que te importa. Es importante para mí». Ella rodó los ojos, terminó la tercera copa de un golpe, y se levantó como si el asiento la quemara. Varias miradas se clavaron en su figura tambaleante. Dijo algo sobre necesitar aire,
y desapareció. 5 minutos. 10. 15. El pecho de Elian era un nudo. Se disculpó y salió a buscarla. Revisó baños, vestíbulo, pasillos, el pequeño jardín. Nada. Hasta que un pensamiento oscuro, casi primitivo, lo empujó hacia el aparcamiento. La noche era fría, silenciosa, demasiado silenciosa. Las farolas apenas iluminaban los coches, y justo cuando estuvo a punto de rendirse, escuchó algo. Un sonido ahogado, un susurro, una risa. Venía del rincón más oscuro, entre dos autobuses escolares. El corazón de Elian empezó a golpearle el pecho como si quisiera escapar. Y entonces lo vio. Linda. Su Linda. Apretada contra un sedán negro, la espalda arqueada, la boca entreabierta. Un hombre trajeado se inclinaba sobre ella, sus manos subiéndole por los muslos, metiéndose bajo el vestido de seda azul. Se besaban con hambre, con una intimidad que solo nace de la costumbre. Linda gimió. Se rió después, suave, íntima. La misma risa que hacía años compartía solo con Elian. Ese sonido fue un cuchillo. El mundo se volvió borroso. Su primer instinto fue correr, gritar, arrancar a ese hombre de encima. Pero otra parte de él, más fría, más calculada, tomó el control. La parte que enseñaba historia. La parte que siempre decía, documentad las pruebas. Sacó el móvil. Las manos le temblaban, pero grabó. 30 segundos. Rostros claros. Acciones inequívocas. Cuando guardó el teléfono, sintió una calma extraña. La calma que precede a la tormenta. Avanzó hasta quedar a 3 metros. Linda. Ella se giró tan rápido que casi se cae. Sus ojos, todavía nublados por el deseo, se abrieron como si hubiera visto un fantasma. El hombre del traje retrocedió, ajustándose la corbata con manos torpes. 3 figuras congeladas en un silencio brutal. Elian, susurró ella con la voz rota. No es lo que piensas. Bebí demasiado yo. No es lo que creo, la interrumpió él, con una calma que daba miedo. Levantó el móvil. En la pantalla, el fotograma detenido de su traición. Lo grabé todo, Linda. 30 segundos de ti. Y de esto. Luego miró al hombre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha pasado esto mientras yo estaba en casa cuidando de nuestro hijo? El tipo murmuró algo como, pensé que ya no estabais juntos. Y huyó. Literalmente corrió hacia su coche y desapareció. Elian ni se inmutó. Toda su atención estaba en Linda. Ella lloraba ahora. Maquillaje corrido. Respiración entrecortada. El tipo de llanto que llega tarde. Muy tarde. Y en ese instante, Elian entendió algo que dolía más que la escena frente a él. No estaba viendo un error. Estaba viendo la verdad que llevaba 6 meses negándose a aceptar. El amor puede sobrevivir a muchas cosas, pero no a que te miren a los ojos y te mientan después de haberte destruido. Linda dio un paso hacia él, tambaleándose. Elian, por favor, déjame explicarte. Fue un error horrible. Estaba borracha, confundida. No significa nada. Él retrocedió como si su mano quemara. ¿No significa nada? ¿De verdad crees que soy estúpido? Su voz no tembló, y eso fue lo que más la asustó. Llevo meses viendo los cambios, las mentiras, los viajes raros. Simplemente no quería creerlo porque pensé que habíamos construido algo real. El dolor se le escapó por los ojos antes de que pudiera contenerlo. Cuando lleguemos a casa, dormirás en la habitación de invitados. Mañana, haces las maletas y te vas. El lunes presentaré la solicitud de divorcio. Linda estalló. «¡No puedes hacer eso!», gritó, con la voz rota por el alcohol. «Tengo derechos. Ramiro también es mi hijo». Ese nombre, Ramiro, fue el que abrió la grieta en el pecho de Elian. ¿Te acuerdas de él? Su voz se quebró por primera vez. ¿Del niño al que apenas ves porque siempre estás trabajando? ¿Al que dejas conmigo mientras tú haces esto? Señaló con la mirada el rincón donde la había visto con otro hombre. Linda intentó acercarse, llorando, balbuceando excusas, pero Elian ya no escuchaba. Ya no había nada que oír. Sacó el móvil, pidió un Uber para ella y le envió los detalles. Después respiró hondo, se limpió las lágrimas rápidamente y volvió a la gala. Sonrió.
Apretó manos. Cerró la subasta silenciosa. Nadie notó que llevaba el corazón roto. El fin de semana fue un campo minado. Linda, encerrada en la habitación de invitados, salía solo para suplicar, llorar o intentar convencerlo. Elian la ignoraba con una disciplina militar. Ramiro, percibiendo la tensión, se volvió callado, pegado a su padre. «Todo está bien, campeón», le prometió Elian mientras le acomodaba el pelo. «Mamá y papá están teniendo una conversación difícil. Pero tú estás a salvo. Siempre». Aquella madrugada del domingo, con Linda por fin dormida tras horas de sollozos, Elian tomó una decisión que no tenía vuelta atrás. Fue al despacho, encendió el portátil compartido y empezó a buscar. Lo que encontró fue un puñal lento, afilado, calculado. Una carpeta escondida dentro de otra subcarpeta llamada Informes 2024. Dentro, cientos de correos con Alfonso, vicepresidente de la empresa. 8 meses de mensajes que empezaban profesionales, luego insinuantes, luego explícitos. Fotos, planes para quedarse en hoteles, fechas que coincidían con supuestas conferencias. Mentiras encadenadas. Pero lo peor no fueron los encuentros, lo peor fueron las palabras. Mi marido es un profesor fracasado. Gana una miseria. No tiene ambición. A veces me pregunto por qué sigo casada con él. Cada frase era una bala. Cuando Alfonso preguntó por qué no se divorciaba, Linda respondió: «Por conveniencia principalmente, y por el niño. El divorcio es complicado». El niño, no nuestro hijo, no Ramiro. El niño. Ese detalle le arrancó el aire. La rabia quiso consumirlo, pero Elian hizo lo que mejor sabía hacer: organizar, clasificar, documentar. Creó una carpeta, guardó correos, capturas de pantalla, conversaciones. Descargó extractos bancarios. $3,000 en un spa de meditación, cuando en realidad había estado con Alfonso. $500 en lencería. Pagos recurrentes a hoteles. Cada dato era una pieza más en la caída de Linda. El lunes por la mañana, Elian se presentó en la oficina de Manuela, abogada de divorcios conocida por manejar casos sucios. Una mujer de 50 años, moño severo, mirada que había visto todos los tipos de traición. Cuando Elian puso la carpeta sobre la mesa, Manuela levantó una ceja. «Bien», dijo con una calma casi quirúrgica. «Vamos a hacer justicia». Y Elian, por primera vez en días, sintió que respiraba. Hay venganzas que uno planea, y otras que simplemente ocurren cuando la verdad sale a la luz. Elian colocó la carpeta sobre la mesa de Manuela como quien deja una bomba que está a punto de estallar. El vídeo del aparcamiento, los correos impresos, los extractos bancarios marcados en amarillo, las frases donde Linda llamaba a Ramiro una molestia. Manuela revisó todo en silencio. Primero con neutralidad profesional, luego con una indignación que ni siquiera intentó disimular. «Señor Harrison», dijo finalmente, quitándose las gafas. «Rara vez veo un caso tan minuciosamente documentado. Haber grabado ese vídeo y haber conservado todo esto ha sido decisivo. Basándome en estas pruebas», añadió, golpeando con el dedo los correos donde Linda insultaba a su propio hijo. «Estoy segura de que podemos obtener la custodia física principal. Su esposa ha demostrado negligencia emocional y un comportamiento que ningún juez pasará por alto». Elian bajó la mirada. Por fin se permitió quebrarse un instante. «Solo quiero proteger a mi hijo», susurró, y la voz se le rompió. «Él no merece crecer creyendo que esto es normal. No merece una madre que le llame inconveniente». Manuela asintió con firmeza. «Y no tendrá que hacerlo. Hoy mismo presentaremos el divorcio. Incluiremos absolutamente todas estas pruebas. Solicitaremos custodia física primaria, visitas supervisadas para Linda y reembolso de todos los fondos que desvió. Vamos a hacerlo bien, Elian». Las semanas siguientes fueron un torbellino de documentos, firmas, audiencias cortas y tensiones largas. Linda contrató a un abogado caro, uno que hablaba alto para compensar la falta de argumentos. Pedían custodia compartida y la mitad de los bienes. Pero en la primera audiencia, cuando Manuela conectó el proyector y mostró el vídeo, los correos y, sobre todo, los mensajes donde Linda llamaba a Ramiro, el niño, el ambiente en la sala cambió. Incluso el juez. «Señora Harrison»,
dijo con un tono que helaba la sangre. Las pruebas aquí presentadas muestran un patrón profundamente preocupante. No solo infidelidad, sino negligencia emocional hacia su hijo y desvío de fondos de la familia. Y los mensajes degradantes escritos por usted son especialmente inquietantes. Linda rompió a llorar. Su abogado balbuceó excusas baratas, estrés, cansancio, mensajes sacados de contexto. Pero era inútil. El daño ya estaba escrito, firmado, sellado en correos electrónicos. El juez ordenó una evaluación psicológica completa antes de permitir cualquier visita sin supervisión. Concedió a Elian custodia física temporal primaria. Linda solo tendría 2 horas de visitas supervisadas los domingos. ¿Y la división de bienes? Fue un golpe adicional. Más de $10,000 desviados durante 8 meses. Hoteles, lencería, spas. El juez ordenó que Linda devolviera la mitad y que renunciara a cualquier derecho sobre los muebles y pertenencias del hogar familiar. Pero la venganza verdadera, la que Linda jamás vio venir, llegó sola. Elian siempre había sido respetado en la comunidad escolar. Cuando le preguntaban por el divorcio, no exageraba, no inventaba, no dramatizaba, simplemente decía la verdad. Nos estamos divorciando porque descubrí que Linda tenía una aventura con un ejecutivo de su empresa. La pillé en una situación comprometedora en la gala del colegio. Ahora solo quiero centrarme en Ramiro. Sin odio, sin gritos, sin detalles morbosos, solo verdad. Y la verdad, dicha con calma, destruye más que cualquier mentira ruidosa. La comunidad se volcó con él. El rumor, basado en hechos, corrió como un incendio controlado. Y un día, en una reunión informal, uno de los padres presentes escuchó la historia directamente de Elian. Ese padre era Pedro, inversor de capital riesgo, uno de los que había apostado millones en la startup donde trabajaban Linda y Alfonso. Cuando oyó el nombre de Alfonso, sus ojos se entrecerraron. Y para Linda, aquel momento marcaría el principio de un infierno que ni Elian habría imaginado. Hay caídas que parecen castigos, pero en realidad son solo la consecuencia inevitable de las decisiones que tomamos. Pedro no tardó en unir las piezas. Relaciones entre ejecutivos, gastos inflados, mentiras presentadas como networking. Lo que estaba en juego no era un romance, era la reputación de una empresa en pleno crecimiento. Y él tenía millones invertidos allí. Planteó sus sospechas a la Junta. Lo que siguió fue una investigación interna silenciosa, quirúrgica y devastadora. Porque la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Alfonso había cargado a la empresa cenas y hoteles que supuestamente eran reuniones estratégicas, pero los recibos y las fechas coincidían, punto por punto, con sus escapadas con Linda. Un conflicto de intereses evidente, un superior directo acosado por sus propias decisiones, y un ascenso de Linda, profundamente contaminado. Pero lo peor no fue ni el dinero ni el abuso de poder. Alfonso estaba casado. Su mujer, Azura, hija de uno de los mayores inversores, recibió una denuncia anónima con detalles precisos, horas, lugares, correos. Cuando leyó todo, no gritó, no golpeó nada, solo se quebró. Y después, actuó. Contrató a un abogado, inició su propio divorcio y llamó a su padre. Él, furioso no solo por el daño a su hija, sino por la sombra sobre la empresa, presionó a la Junta sin piedad. 3 meses después de aquella noche en el aparcamiento, la sentencia empresarial cayó como un martillo. Linda, despedida. Alfonso, despedido. La empresa habló de reestructuración organizativa, pero todos sabían la verdad. Alfonso lo perdió todo, su puesto, la mitad de sus activos, y una reputación que quedó arruinada para siempre. Linda, sin su salario brillante, tuvo que rebajar sus aspiraciones, de directora de marketing a simple coordinadora, de un salario alto a menos de 1/3 de lo que ganaba, un descenso silencioso, lento, implacable. Mientras tanto, Elian se dedicó a lo único que le importaba, Ramiro. Volvió a ser el mismo profesor entregado de siempre, pero algo dentro de él había cambiado. Ahora entendía a los niños que cargaban con un hogar roto. Su empatía se volvió casi maternal. También empezó terapia, no para superar a Linda, sino para no dejar que el rencor manchara su relación con su hijo.
Las visitas supervisadas con Linda eran duras. Ramiro, confundido y herido, apenas entendía por qué su madre aparecía solo 2 horas, escoltada por una trabajadora social. Linda intentó comprar su amor con regalos caros, pero Ramiro prefería que se sentara con él a construir un Lego. Con el tiempo, tras la evaluación psicológica, el juez permitió visitas sin supervisión cada 2 fines de semana. Pero el vínculo ya no era el mismo. Algo se había roto que nunca volvió a soldarse del todo. Un año después de la traición, la casa de Elian ya no era un campo de batalla emocional. Era un hogar, más pequeño, pero más cálido. Transformó la antigua oficina en una sala para Ramiro. Libros, rompecabezas, dibujos en las paredes, fotos de excursiones. Una vida reconstruida pieza por pieza. Y por primera vez, permitió que alguien entrara en ese nuevo mundo. Manuela, la bibliotecaria de la escuela. Amable, tranquila, con una hija de la misma edad que Ramiro. Todo empezó con cafés compartidos, conversaciones ligeras, y una calma que Elian no sabía que necesitaba. Manuela se acercó a Ramiro con cuidado, sin prisa, sin invadir, y el niño, sorprendentemente, la aceptó. La vida poco a poco volvió a tener colores. 2 años después, Elian estaba sentado en las gradas del campo de fútbol, viendo a Ramiro jugar su primer partido oficial. El niño corría con una confianza nueva, con una alegría que parecía iluminarlo desde dentro. Cada vez que miraba a su padre en la grada, sonreía. Manuela estaba a su lado, su mano entrelazada con la de Elian. Al otro lado del campo, Linda llegó para ver la segunda parte del partido. Parecía distinta, más delgada, ropa más simple, ojos apagados. Había perdido brillo y algo más profundo. Y en ese instante, mientras el sol se reflejaba en el césped, Elian entendió algo. Su venganza nunca fue el vídeo, ni las pruebas, ni la custodia. Su verdadera venganza había sido vivir en paz. A veces, la herida que te rompe es exactamente la que te enseña a vivir de verdad. Linda saludó a Ramiro desde la línea lateral. Él levantó la mano, educado, correcto, y volvió a centrarse en el partido. Ese gesto, tan pequeño, tan simple, atravesó a Elian de una forma inesperada. No era lástima, tampoco rencor, era tristeza. Tristeza por la mujer que Linda podría haber sido si hubiera elegido otro camino. Pero ya no había ira. Esa se había apagado a base de tiempo, terapia, y del amor incondicional que veía crecer en su hijo día tras día. Porque al final, Elian lo había comprendido. Linda nunca fue la esposa que él creyó tener, ni la madre que Ramiro merecía. Pero su traición, por devastadora que fuera, lo había liberado de una vida construida sobre humo. 3 años después de aquella noche en el aparcamiento, el escenario era completamente distinto. Una barbacoa en el jardín trasero, risas infantiles corriendo por el césped, Ramiro jugando con la hija de Manuela y varios amigos del colegio. Manuela en la cocina, canturreando mientras preparaba ensaladas, Elian atendiendo la parrilla, charlando con colegas de la escuela. Una escena sencilla, casi mundana. Pero para él, era el retrato exacto de la felicidad. No volvió a cruzarse con Linda salvo en los intercambios breves durante las visitas de Ramiro. A través de conocidos, supo que ella estaba intentando rehacer su vida, que iba a terapia, que quizá empezaba a entender lo que había perdido. Una parte de Elian esperaba que encontrara algo de paz, no por ella, por Ramiro. Pero él ya no necesitaba saber nada más, porque había aprendido la lección más importante que un profesor puede transmitir. La integridad no se demuestra cuando es fácil, se demuestra cuando elegirla duele, que la verdad siempre termina saliendo, que la dignidad no se negocia, y que reconstruir tu vida rodeado de amor genuino no es solo una forma de venganza, es la única venganza que realmente importa. Aquella tarde de verano, mientras el sol descendía como una caricia dorada, Elian observó todo lo que tenía delante, la gente que amaba, la vida que había reconstruido, y el pequeño mundo luminoso que había creado para Ramiro. Sintió gratitud, no por la traición, nunca por eso, sino por la fuerza que descubrió en él mismo, por la valentía de elegir dignidad en vez de amargura, por poder enseñarle a su hijo que incluso después de la oscuridad más profunda, aún se puede creer en el amor, en la honestidad
y en la bondad de las personas correctas. La parrilla estaba lista. Todos se reunieron alrededor de la mesa, y como siempre, Ramiro pidió dar las gracias. Con una voz clara, firme, dijo: «Gracias por la comida, por los amigos, y por mi padre, que siempre está ahí». Elian sintió un nudo en la garganta. Eran lágrimas, pero eran de alegría. En ese instante, supo, sin la menor duda, que había hecho lo correcto, que proteger a Ramiro, buscar la verdad, aferrarse a su integridad, incluso cuando hubiera sido más fácil vengarse con rabia. Había valido cada noche difícil, porque al final, no es la traición lo que define a una persona, es la forma en que decide levantarse después. Y Elian eligió levantarse con dignidad, con amor, y con la certeza absoluta de que vivir con autenticidad es la mayor victoria. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Hasta la próxima.